El crimen que conmocionó a Estados Unidos. El caso John Bennett Ramsey. Era Navidad de 1996. En la ciudad de Boulder, Colorado, la familia Ramsey celebraba en su casa de ensueño. Un hogar de 3 pisos, decorado con luces, regalos, y la imagen perfecta de una familia americana exitosa. Patsy y John, los padres, eran figuras conocidas en la alta sociedad local, y su hija menor, John Bennett, de solo 6 años, ya era una estrella. John Bennett participaba en concursos de belleza infantil. Con vestidos brillantes, coronas y coreografías ensayadas, conquistaba a los jurados y al público. Sus fotos estaban por todas partes, en revistas locales, trofeos familiares, álbumes decorados con orgullo. Pero el 26 de diciembre, todo cambió. Ese día, a las 5:52 de la mañana, Patsy Ramsey llamó desesperada al 911. Decía que su hija había desaparecido, que había una nota de rescate, que no sabía qué hacer. La policía llegó rápido. Revisaron la casa. Hablaron con los padres. Pero no encontraron señales de entrada forzada. Nada parecía fuera de lugar. Hasta que horas después, John Ramsey fue al sótano y encontró el cuerpo de su hija. A partir de ese momento, el caso explotó. Medios de todo el país pusieron sus ojos en Boulder. La historia tenía todos los ingredientes de un escándalo. Una niña hermosa, una familia rica, una muerte inexplicable y un entorno lleno de contradicciones. Esta es la historia real de John Bennett Ramsey. Un crimen que, más de 25 años después, sigue sin resolverse. Una investigación marcada por errores. Y una pregunta que aún hoy no tiene respuesta. ¿Quién fue capaz de hacerle esto a una niña de 6 años? John Ramsey era un empresario exitoso. Dirigía una compañía de tecnología llamada Access Graphics, que había sido vendida recientemente por millones de dólares. Patsy, su esposa, había sido reina de belleza en su juventud. Estaba acostumbrada a las cámaras, al maquillaje, al perfeccionismo. Vivían en una enorme casa de estilo colonial con múltiples habitaciones, escaleras, sótano y una decoración navideña impecable. Era el tipo de hogar que parecía salido de una postal. Sus hijos, Burke y John Bennett, eran conocidos en la comunidad. La familia iba a misa, participaba de eventos, tenía amistades influyentes. John Bennett, desde muy chica, comenzó a participar en concursos de belleza. Era una actividad que compartía con su madre, Patsy, quien tenía experiencia en ese mundo. Su imagen se volvió conocida. Vestidos, peinados, canciones, premios. A los 6 años, John Bennett ya había tenido una exposición pública poco común para una niña de su edad. Con el tiempo, surgieron críticas sociales hacia este tipo de competencias, por la presión que podrían generar en los menores. En el caso de John Bennett, estas discusiones se intensificaron luego del crimen, al observar el contraste entre la imagen idealizada y la tragedia que atravesó. Detrás de esa apariencia perfecta, también había exigencia. Patsy era detallista. Quería que todo saliera bien, que cada paso fuera impecable. Algunos allegados notaban que la presión sobre su hija era constante, que no había mucho espacio para relajarse y que, más que diversión, a veces se vivía con rigidez. Aún así, nadie imaginaba lo que vendría. Nadie pensó que algo tan oscuro podía ocurrir en esa casa. Pero ocurrió. La noche del 25 de diciembre transcurrió con normalidad. La familia había asistido a una fiesta navideña organizada por amigos. John Bennett estaba vestida con un abrigo rojo, según testigos. Jugó, cantó, comió dulces. Volvieron a casa pasada la medianoche. A las 5:52 de la mañana del 26, Patsy bajó las escaleras y encontró una nota de rescate. Decía que su hija había sido secuestrada, que no llamaran a la policía, que debían reunir $118,000. Una cifra extraña, ni redonda ni típica,
pero exactamente la misma cantidad que John había recibido como bono ese año. A pesar de la advertencia, Patsy llamó al 911. La operadora registró una voz alterada, pero también notó algo más. Justo al final de la llamada, se escuchaban murmullos, como si alguien más hablara cerca. La policía llegó rápido. Revisaron la casa, pero no de manera profunda. Se centraron en la nota. No cerraron bien la escena. Permitieron que amigos de la familia entraran, que se movieran por la casa, que limpiaran cosas. Mientras tanto, John Bennett seguía desaparecida. Fue John quien, horas después, decidió revisar el sótano. Allí, en una pequeña habitación oscura, encontró el cuerpo de su hija. Estaba cubierta con una manta blanca. Tenía una cuerda alrededor del cuello. Su boca estaba tapada con cinta adhesiva, y había una figura de muñeca a su lado. La escena era desconcertante. Y lo peor, al tocar el cuerpo, John lo levantó y lo llevó escaleras arriba. Eso contaminó toda evidencia posible. La conmoción fue inmediata. Patsy cayó al suelo, gritando. Los amigos presentes se abrazaban sin entender. Los policías intentaban mantener el orden, pero ya era tarde. Todo lo que podía salir mal en una escena de crimen había salido mal. Cada minuto que pasaba sin que se cerrara la casa era una pista que se perdía para siempre. A partir de ese momento, el caos fue total. La policía de Boulder no estaba preparada para un caso así. Era una ciudad tranquila, con pocos crímenes graves. No tenían experiencia con escenas tan sensibles, ni con una presión mediática de esa magnitud. Desde el principio, la investigación estuvo marcada por errores que serían decisivos. Uno de los mayores problemas fue la escena del crimen contaminada. Amigos y vecinos caminaron por la casa, se sirvieron café, usaron el baño. Todo eso alteró posibles huellas, rastros de ADN, señales físicas. La nota de rescate, por ejemplo, fue manipulada por varios antes de ser analizada. La nota en sí era extraña, larga, escrita en hojas del propio blog de la casa. El lenguaje parecía dramático, casi cinematográfico. Algunos expertos incluso creyeron que el autor o autora había tratado de imitar frases de películas. El tiempo que alguien habría tardado en escribirla también era un factor. Más de 20 minutos en una casa donde dormía una familia entera. Las sospechas comenzaron a centrarse en los propios Ramsey. Era difícil de aceptar, pero los investigadores empezaron a pensar que el crimen podía haber ocurrido dentro del entorno familiar. No había señales de entrada forzada. No había indicios de un extraño. La nota de rescate estaba escrita con papel de la casa, y John Bennett fue encontrada dentro del mismo hogar, horas después. Además, el comportamiento de los padres generó controversia. No aceptaron entrevistas policiales de inmediato. Contrataron abogados. Aparecieron en televisión antes de hablar oficialmente con los investigadores, y siempre sostuvieron su inocencia. Burke, el hermano de John Bennett, también fue interrogado. Tenía solo 9 años. Algunos medios insinuaron que él podría estar involucrado, que hubo una pelea infantil, que los padres se encubrieron, pero nunca se presentó evidencia sólida, y la familia siempre negó esa posibilidad. El caso se estancó, las pruebas no eran concluyentes, el ADN encontrado no coincidía con ningún miembro de la familia, y la presión pública seguía creciendo. Con el tiempo, se formaron dos bandos, quienes creían que alguien de la familia era culpable, y quienes aseguraban que un intruso había entrado esa noche. El caso, mediáticamente, se volvió una guerra de teorías. La frustración creció, y la verdad nunca llegó. Con el paso de los meses, las hipótesis se multiplicaron. Cada teoría parecía tan posible como improbable. No había una sola línea de investigación clara. Todo era suposición, interpretación, pistas inconexas. Una de las teorías más sostenidas fue la del intruso. Según esta versión, alguien habría ingresado a la casa por una ventana rota del sótano. Se hablaba de un hombre obsesionado con John Bennett, de alguien que la había visto en concursos y conocía la casa.
pero nunca se hallaron huellas concluyentes. El ADN encontrado en la ropa de la niña no coincidía con ningún sospechoso identificado. Otra teoría señalaba a la familia, principalmente a Patsy. Algunos pensaban que John Bennett pudo haber mojado la cama esa noche y que su madre, en un momento de furia, reaccionó con violencia. Luego, junto a John, habrían montado la escena del secuestro. Esta versión se apoyaba en la nota escrita dentro de la casa y en ciertas inconsistencias en los relatos. Pero no había pruebas físicas contundentes. También existía la teoría de que Burke, el hermano mayor, pudo haber estado involucrado en un altercado accidental, y que sus padres lo encubrieron para protegerlo. Esta idea fue alimentada por algunos informes psicológicos y entrevistas televisadas años después, pero tampoco hubo evidencia directa que lo implicara. En 1999, un gran jurado votó a favor de imputar a los padres por negligencia que habría llevado a la muerte de su hija. Sin embargo, el fiscal del distrito decidió no presentar cargos, argumentando que no había pruebas suficientes para sostener un juicio. Años más tarde, nuevos análisis de ADN excluyeron formalmente a los miembros de la familia. En 2008, se emitió una disculpa pública, exonerando a los Ramsey, pero para entonces, la opinión pública ya estaba dividida. Patsy Ramsey falleció en 2006. John y Burke han mantenido un perfil bajo desde entonces, y aunque el caso sigue abierto, la verdad se ha vuelto esquiva. La historia de John Bennett quedó atrapada entre teorías, titulares y una investigación que desde el primer día fue fallida. A más de 2 décadas del crimen, el caso John Bennett Ramsey sigue sin resolverse. El archivo continúa abierto en la policía de Boulder. Se han realizado nuevas pruebas de ADN con tecnología avanzada, pero aún no se ha identificado a ningún sospechoso con certeza. En entrevistas recientes, Burke ha negado cualquier implicación. Vive una vida discreta, alejado de los medios. Patsy falleció en 2006, víctima de cáncer. John Ramsey ha pedido en múltiples ocasiones que se continúe investigando. El caso ha sido analizado por criminólogos, psicólogos, periodistas y expertos forenses. Se han hecho películas, libros, series documentales. Y aún así, nadie ha logrado cerrar el círculo. John Bennett sigue siendo un símbolo de una justicia incompleta, de una infancia interrumpida y de una sociedad obsesionada con el espectáculo del dolor. Más allá de las teorías, las sospechas y los titulares, lo que permanece es una ausencia. John Bennett tenía solo 6 años. Cantaba, bailaba, se disfrazaba de princesa. Tenía toda una vida por delante, y alguien le arrebató todo eso en una noche. La carta de rescate, con su tono teatral, se ha analizado una y otra vez. ¿Fue real? ¿Fue parte de una puesta en escena? ¿Quién la escribió con tanto detalle y por qué? Las respuestas aún no están, y quizás nunca lleguen. Pero cada año, cuando llega diciembre, el nombre de John Bennett vuelve a los medios, porque su caso es más que un misterio policial. Es una herida abierta en la historia criminal de Estados Unidos. Una muestra de lo que ocurre cuando la verdad queda atrapada entre errores, poder, miedo y silencio. Hoy, John Bennett tendría más de 30 años. Tal vez estaría trabajando como artista, pintando, bailando, escribiendo. Tal vez habría dejado atrás los vestidos brillantes y la presión de los escenarios para construir una vida más tranquila, más libre, lejos de las cámaras que la rodearon desde tan pequeña. Quizás estaría casada, o viviendo en otro estado. Tal vez seguiría siendo anónima, como cualquier otra mujer que alguna vez fue una niña talentosa. Pero no tuvo esa oportunidad. Su historia quedó congelada en una imagen. Sonrisa amplia, corona dorada, vestido perfecto. Una niña de 6 años atrapada para siempre en una postal de fantasía. Una postal que, al ser vista hoy, ya no transmite alegría. Transmite ausencia.
transmite la incomodidad de saber que detrás de esa perfección había algo roto, porque este caso no solo habla de un crimen atroz, habla de fallas profundas, de procedimientos policiales descuidados, de pistas perdidas, decisiones apresuradas y una escena del crimen que nunca debió haber sido contaminada. Habla de cómo el dolor fue convertido en espectáculo y la justicia en entretenimiento. De cómo una familia entera fue expuesta, juzgada y ridiculizada sin que la verdad saliera a la luz. Habla de nosotros como sociedad, de nuestra obsesión por el morbo, de cómo convertimos una tragedia real en una telenovela mediática, y de cómo, a veces, el interés por una historia termina por eclipsar lo más importante, la víctima. John Bennett merecía más que teorías, más que documentales, más que titulares sensacionalistas. Merecía justicia, merecía crecer, reír, equivocarse, envejecer. Pero nada de eso ocurrió. Y por eso su caso sigue doliendo. Porque nos recuerda que, cuando el sistema falla desde el primer momento, cuando el foco está puesto en el escándalo y no en la verdad, los responsables pueden quedar impunes, y las víctimas, olvidadas. Si esta historia te impactó, suscríbete para más casos reales. Y recordá, a veces, la verdad más perturbadora se esconde detrás de una fachada perfecta, porque incluso las casas más decoradas pueden esconder los secretos más oscuros.